Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo voy a analizar este importante libro que es Freud, Crepúsculo de un ídolo, de Michel Onfray, y que previamente ya hice una primera parte hablando de este libro y de Freud así más en genérico, contextualizando más el tema, pero dije que haría un segundo vídeo analizando el libro de forma más detallada, ya que es una crítica, me parece una crítica rigurosa y con mucho sentido a Freud, a Sigmund Freud. Y nada, y bueno, y varias personas me habéis pedido que se lo podía hacer, y en concreto una persona me pidió para su trabajo, digamos, para sus estudios, que lo hiciera lo antes posible, así que aprovecho para hacerlo hoy, que tengo un momento. Seguramente este vídeo va a ser algo más largo de lo habitual y por lo tanto, si tenéis interés, pues os pido paciencia y que lo veáis hasta el final. También decir que, como siempre, si tenéis comentarios, dudas, lo que sea, pues podéis escribirme y con mucho gusto os responderé. Bueno, hablar de Freud es hablar de la cultura, es hablar de la sociedad occidental, de lo que nos ha marcado, desde un antes a Freud, a posteriormente a Freud, y por lo tanto es entrar en las bases, en las raíces, en los fundamentos de lo que nos conforma como sociedad y como cultura, y por lo tanto también es entrar en relación con la cosmovisión que tenemos, ¿no?, de la vida, ya que Freud, para aquellas personas que desconozcan a Freud, desconozcan su trabajo, su figura, etc., a todo el mundo nos suena más o menos, pero evidentemente siempre hay matices que marcan una diferencia, marcan, digamos, un contexto, un desplegamiento del trabajo, ¿no? Y como decía, pues bien, pues hablar de Freud es hablar de esta figura casi como un padre, casi como un Moisés, casi como, digamos, una figura luminosa de la cultura, y por lo tanto de alguna u otra forma siempre nos vamos a topar, ¿no?, con Sigmund Freud. Por esto creo que es importante este trabajo, que es un trabajo deconstructivo, es un trabajo a la vez, como decía, pues profundo, riguroso y necesario también para toda persona que tenga interés en la psicología, en Freud, en el psicoanálisis o en la terapia en general, y por lo tanto pues os recomiendo vivamente este libro. Dicho esto, también paso a deciros cómo está estructurada la charla. En primer lugar, voy a hacer pues una contextualización general de Freud y de un poco pues de la época, de Nietzsche, y para centrarnos, orientarnos más en el trabajo de Michel Onfray. Quien tenga interés en ahondar más en esto, pues os recomiendo que veáis alguno de los vídeos que hice anteriormente hablando sobre psicoterapia, espiritualidad o directamente sobre Freud y este libro. En segundo lugar, analizaré lo que son las postales que dice Michel Onfray y las contrapostales, una por una, y por lo tanto desarrollaré más el contenido de este libro. Y en tercer lugar, daré mi opinión al respecto, ya que es un libro, como digo, pues de una gran importancia, que está escrito por Michel Onfray, filósofo francés, creador de una escuela de pensamiento radical y a la vez original, innovadora, que ha puesto sobre la mesa grandes elementos sobre epistemología y sobre tantas otras cuestiones relacionadas con la filosofía y con la cultura, y por lo tanto ha puesto el dedo en la llaga en elementos y en cuestiones de suma importancia con las que hoy día estamos lidiando, ¿no? Básicamente, pues así como un gran titular, sería una crítica al cristianismo y a todo lo que es el idealismo platónico. Recordemos que el cristianismo, como dice Friedrich Nietzsche, es platonismo para las masas, por lo tanto Michel Onfray pues es donde, digamos, se pone el énfasis en su trayectoria, en su trabajo, que os recomiendo muchísimo. Escribió el Tratado de Ateología,
un interesantísimo trabajo sobre los motivos o los argumentos básicos sobre los que construir, digamos, un pensamiento racional sin necesidad de los dioses, como decía Epicuro. Y luego posteriormente pues ha escrito muchísimo, tiene esta contrahistoria de la filosofía también súper interesante. Y bueno, nada, pues esto, Michel Onfray para mí es de lo mejor que se puede leer y se puede estudiar hoy día de pensadores actuales. Bueno, entrando ya más en materia, hay algo que quería decir que se me ha olvidado. Lo hago esto sin notas y por lo tanto, bueno, no es que divague, intentaré no divagar, mejor dicho, pero bueno, en cualquier momento pues puede suceder que se me vayan las cosas. Decir esto, que algo importante, no he finalizado el libro todavía, me quedan 100 páginas, por lo tanto son 100 páginas que las he leído por encima, o sea, buscando pues, referencias, etcétera, pues esto pues no he terminado el libro, pero sí que más o menos he visto por dónde sigue y creo que puedo, por lo tanto, hablar de este libro con criterio. Dicho esto, paso ahora a enumerar el contexto en el que se desarrolla el pensamiento, el trabajo de Freud. Freud, como decía hace un momento, es una figura que siempre nos vamos a topar en cualquier ámbito que nos movamos de la cultura. Ya sea porque básicamente intentó establecer, estamos en el siglo XIX y se están resquebrajando todo lo que es las grandes ideologías, los grandes sistemas filosóficos, pero todavía no se han roto de todo, es decir, todavía no ha habido la sutura que se produce en el siglo XX. En el siglo XX ya es cuando se atomizan mucho más los sistemas y se atomizan mucho más las corrientes de pensamiento y de cultura, y esto proporciona, por lo tanto, que del psicoanálisis se deriven muchas otras corrientes, ¿no? Pero en el siglo XIX esto todavía no está sucediendo. En el siglo XIX, pues, el primero, o de los primeros, mejor dicho, junto con Arthur Schopenhauer, que alza la voz y que introduce algo muy notorio, que es el perspectivismo, es Friedrich Nietzsche. Siempre en el contexto occidental, no estoy hablando del contexto oriental. Esto es importante por los matices que tiene el pensamiento oriental respecto a esto que estoy diciendo. Bueno, entonces, como decía, aparece el perspectivismo, y lo que hace Freud es que bebe de ambas fuentes. Bebe por un lado de la corriente idealista alemana, con el culmen de Hegel por un lado, y luego lo que viene posteriormente, Schopenhauer, Nietzsche, entre otros, pero estos principalmente, que ya ponen el énfasis en romper, digamos, ese cascarón que se marca dentro del idealismo alemán, y por lo tanto se establece otra mirada respecto al ser humano y respecto a la cultura. También llegamos al culmen, al clímax, con el positivismo, dentro de la ciencia, el positivismo de Auguste Comte, que habla de las 3 edades del ser humano, 3 estadios evolutivos, y que en ese momento se consideraba que la ciencia daría respuesta a toda cuestión del ser humano, y que por lo tanto ya podríamos vivir desde entonces una vida en el paraíso, básicamente, ¿no? Entonces esto nos permitiría, por lo tanto, establecer una vida de abundancia, de alegría, de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre en base a la ciencia y siempre en base a la tecnología. Cosa que posteriormente en la Primera Guerra Mundial se vio que no fue así, y que fue precisamente lo contrario, o sea, llegó el momento del suicidio de la razón, que se dice. Bien, en este contexto es cuando aparece Freud, y junto con los maestros o los filósofos de la sospecha, Karl Marx en el ámbito económico, Friedrich Nietzsche en el ámbito del pensamiento, en el ámbito cultural, filosófico, y también en estudios clásicos, ¿no? De la recuperación que hay también de Grecia y de Roma. Friedrich Nietzsche también pone el énfasis
en esta cuestión y también pues aporta, digamos, un pensamiento innovador y a la vez disidente. Esto también es importante remarcar. Y finalmente el tercer personaje dentro de los maestros de la sospecha es Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un judío, digamos, de tradición judía, aunque sus padres no practicaran. Su madre sí que es cierto que cuando se murió su padre sí que fue más practicante, pero digamos que ya estaban alejados de la religión como tal, ¿no? Judía. Y por lo tanto, todo el pensamiento que se desarrolla posteriormente de Freud siempre está en base, siempre tiene en la mira estos orígenes judíos, y es él se discute o se pelea, digamos, con esta tradición por tal de traer en el presente, en su momento, traer la voz de los judíos y a la vez hacerlo desde un punto de rebeldía, desde un punto pues también de disidencia, ¿no? Y es aquí donde aparece, digamos, todo el edificio, todo el constructo sobre el que plantea Freud digamos, la naturaleza del ser humano, ¿no? También teniendo en cuenta que estamos en la época victoriana, una época en la que, como decía hace un momento, pues si llegamos al culmen en varios ámbitos de la cultura, también se produce lo mismo en el ámbito social. En el ámbito social ya están establecidas las clases sociales de una forma ya muy marcada, y por lo tanto todo lo que es la cuestión sexual, propiamente, o sea, todo lo que es, digamos, la interacción entre humanos, entre individuos en la sociedad occidental, se produce siempre en aras de una convivencia, digamos, monopolizada por el poder, y por lo tanto a la vez también en base pues a un clasismo, es decir, a una manera de actuar, seas de una clase o bien seas de otra, y por lo tanto también en base a unas posibilidades que te permite tu clase social o que no te permite. Aquí es donde Freud vio, digamos, tuvo la lucidez, ¿no?, para poder incidir y poder, digamos, como un láser, pues hacer un análisis muy profundo de la sociedad en la que él vivió, en la Viena de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, momentos, como decía hace un momento, de grandes cambios, y por lo tanto Freud pone de manifiesto toda una serie, digamos, de cuestiones que se consideraban que ya estaban resueltas para el ser humano, porque el ser humano, la visión que se tenía en el ámbito cultural y en el ámbito científico, era que es una persona racional, o sea, una persona capaz de dirigirse por sí misma racionalmente. Que esto se produce a raíz del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con todo, digamos, todo el trabajo de filósofos ingleses como Hume, como Locke, y luego posteriormente con Kant, etc., ¿no? Entonces venimos de este momento en el que ya pues es como que es una eclosión de dejar de lado toda superstición, todo aquello que sea pensamiento mágico, etc., para simplemente ya orientarnos en ser humanos, y ser humanos autónomos, ser humanos maduros y capaces, por lo tanto, de dirimir nuestra vida en base a una cuestión más terrenal y más práctica, para decirlo así, ¿no? Y como decía, entonces, claro, Freud analiza todo esto y lo pone de relieve, lo pone de manifiesto con un análisis muy profundo y detectando los elementos que se conocen como represión, ¿no?, como elementos represivos, ¿no?, de la psique propiamente. Algo que posteriormente el capitalismo explotará con mucha más fuerza, ya que, como dice Michel Foucault en su obra, habla del panóptico, y por lo tanto el panóptico, digamos, este ojo que todo lo ve, la imagen del panóptico sería pues como un círculo o un semicírculo en el que hay, digamos, todo de cubículos donde habitan seres humanos, y no pueden escapar a este gran hermano, a este gran ojo, porque este gran ojo los está viendo en un arco, digamos, de
180 grados, ¿no? Y por lo tanto Michel Foucault hace hincapié en este aspecto, incidiendo en el hecho de que el panóptico no está fuera, no es ya una figura como Yahvé, o no es una figura, digamos, como un estado fuera, sino que el ser humano, el individuo, ya lo ha interiorizado y por lo tanto ya es como que tiene pocos espacios para revelarse o para disentir, porque justamente es como el mito de Sísifo, ¿no? Al que alude también Albert Camus. Es una lucha contra sí misma que siempre tiene la partida perdida, no ganada, sino siempre en perdición, para decirlo así, ¿no? En pérdida. Bien, entonces lo que hace Freud es esto, entonces habla de todo lo que es la cuestión sexual, la energía libidinal y por lo tanto lleva el análisis a un grado mayor, a un grado superior, poniendo como un espejo, haciendo que el ser humano se refleje a sí mismo ante sus temores, ante sus miedos y ante aquello que desconoce. Este sería un poco el contexto, tampoco quiero extenderme más en esto, pero bueno, para que entendamos el trabajo de Freud, ¿no? con la importancia que tiene. No hablaré de las tópicas, no hablaré de inconsciente, preconsciente y consciente, ni del yo, el ello y el yo, ello y... ahora no me viene la otra, no me viene ahora, bueno, en fin. No hablaré de las tópicas, no hablaré tampoco de su trabajo en relación a los sueños, aunque sí que en las postales estas que decía, pues sí que se alude, pero esto básicamente es como que hago un análisis así más genérico. Posteriormente, en algún momento sí que voy a trabajar de forma más pormenorizada, ya que también me interesa hacer un análisis en contraposición a la terapia Gestalt. En mi caso, pues soy terapeuta Gestalt y digamos de la corriente humanista, y por lo tanto para mí es muy interesante hacer este análisis también en relación a la Gestalt y también a Jung, pero esto será posteriormente. Bueno, ahora me he quedado pensando en el yo, el ello y el otro elemento que ya me vendrá en algún momento. Como he dicho antes, no tomo notas y lo hago así. Voy a leer primero de todo lo que son las postales, en las que, como dice Michel Onfray, son digamos, los tópicos que se van repitiendo sobre el trabajo de Freud y sobre los lugares comunes en los que se enmarca el trabajo de Freud, ¿vale? Lo leo primero seguido y luego voy a ir leyendo primero la postal y luego la contrapostal que hace Michel Onfray haciendo la crítica, digamos, la deconstrucción. Postal número 1. Freud descubrió el inconsciente, por sí solo, con la ayuda de un autoanálisis extremadamente audaz y valeroso. Postal número 2. El lapsus, el acto fallido, el chiste, el olvido de nombres propios y la equivocación dan testimonio de una psicopatología por medio de la cual se accede al inconsciente. Postal número 3. El sueño es interpretable. En cuanto a expresión disfrazada de un deseo reprimido, es la vía regia que lleva al inconsciente. Postal número 4. El psicoanálisis procede de observaciones clínicas. Pertenece al ámbito de la ciencia. Postal número 5. Freud descubrió una técnica que, a través de la cura y el diván, permite atender y curar las psicopatologías. Postal número 6. La toma de conciencia de una represión alcanzada durante el análisis acarrea la desaparición del síntoma. Postal número 7. El complejo de Edipo, en virtud del cual el niño siente deseos sexuales por el progenitor del sexo opuesto y considera al progenitor de su mismo sexo como un rival a quien es preciso matar simbólicamente, es universal. Postal número 8. La resistencia al psicoanálisis demuestra la existencia de una neurosis en el sujeto reacio. Postal número 9. El psicoanálisis es una disciplina emancipadora. Postal número 10. Freud encarna la permanencia de la racionalidad crítica, emblemática de la filosofía de la Ilustración. Estos 10 enunciados indican esto que decía, estos tópicos que se van repitiendo de una forma casi automática y que por lo tanto es necesario volver a repasar, revisar para encontrar, digamos, los matices que pueden
nos pueden ayudar a entender, a interpretar, ¿no? A tener más elementos para, pues si iniciamos estudios en el ámbito psicológico, psicoanalítico, etc., poder también pues, ir más allá de estos tópicos. Bueno, empiezo ahora haciendo la contraposición. Postal número 1. Freud descubrió el inconsciente por sí solo con la ayuda de un autoanálisis extremadamente audaz y valeroso. Michel Onfray dice, contrapostal número 1. Freud formuló su hipótesis del inconsciente en una inmersión histórica decimonónica y en respuesta a numerosas lecturas, sobre todo filosóficas, Schopenhauer y Nietzsche entre las más importantes, pero también científicas. Esto es, digamos, algo de lo que huyó toda su vida Freud, fue el hecho de citar sus fuentes. Ahora abro un pequeño paréntesis respecto a esto de las fuentes. Yo recelaría mucho, os recomendaría mucho recelar de toda persona que no cite fuentes, y ya que de alguna manera el hecho de no citar fuentes dice más de la persona en el hecho de que de alguna forma está haciendo como hizo Freud, o sea, está haciendo valer algo que alguien previamente, si más no, o sea, ha tenido influencia de otras personas, y el hecho de no citarlo es como hacer valer lo suyo, cuando en realidad es un conglomerado que es necesario siempre citar. Pero bueno, esto cierro paréntesis solo para tener una idea. Esto, ¿no? Como decía, Freud siempre quiso vender el psicoanálisis como si fuera básicamente un elemento científico, un corpus científico, y que por lo tanto tenía, digamos, toda un parentesco, como él decía, con Copérnico y con Darwin. Copérnico, recordemos, es el que asesta un gran golpe al cristianismo, a la cristiandad, con la cuestión de que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, como se consideraba, ¿no? Entonces asesta un gran golpe Copérnico, por un lado. Por otro lado, Darwin, con la cuestión de la evolución, ¿no? Del ser humano, haciendo hincapié en el origen simiesco del ser humano. Y por lo tanto, Freud también vendía, digamos, el psicoanálisis como un tercer golpe en relación a nivel científico, en relación al ser humano. Por lo tanto, es como que se le da una validez universal al psicoanálisis, sea en cualquier latitud del planeta, siempre se van a encontrar los mismos elementos. Lo cual es muy interesante, ya que, como dice, pues esto que dice, ¿no? Dice, en una inmersión histórica decimonónica, lo cual es interesante porque en el siglo XIX es también el momento en el que tiene el culmen también de los estudios históricos, los estudios comparativos. Recordemos que se empiezan a traducir textos de India, con toda una serie de comparativas con otras culturas, y por lo tanto se establecen otros marcos de referencias culturales, y Freud, siguiendo esta corriente, pues intenta como establecer una ley o unas leyes universales. Esto básicamente también responde a un complejo del hombre blanco y del hombre occidental, que es el complejo del eurocentrismo, creer que todo gira alrededor de mi ombligo, y que por lo tanto lo que estoy viviendo yo y lo que me está sucediendo a mí y lo que nos está sucediendo aquí en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es lo que sucede también en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, pues Freud sigue esta misma corriente. La segunda postal dice: el lapsus, el acto fallido, el chiste, el olvido de nombres propios y la equivocación dan testimonio de una psicopatología, por medio de la cual se accede al inconsciente. Contrapostal número 2, de Onfray: es posible, en efecto, atribuir un sentido a los diferentes accidentes de la psicopatología de la vida cotidiana, pero de ninguna manera en la perspectiva de una represión estrictamente libidinal y menos aún edípica. Recordemos la importancia que tiene la energía libidinal para Freud, la libido, en relación a la cuestión sexual y por lo tanto también en relación al complejo edípico.
al complejo edípico, que es básicamente pues, del niño en relación a la madre, que es así muy rápidamente, es lo que le sucede en el mito a Edipo, que finalmente se acaba casando con Yocasta, con su madre. Entonces, esto es a lo que alude Freud, y por lo tanto también le da una validez universal a toda cuestión, pues acto fallido, chiste, equivocación, etc. Y por lo tanto, pues ahí es como que a nivel psíquico se da, digamos, un elemento de represión, reprimido, ¿no? A lo que en Freud, pues muy bien, ¿no? Desde una perspectiva, o sea, pero de ninguna manera en la perspectiva de una represión estrictamente libidinal, ¿no? O sea, no todo lo podemos enmarcar dentro de la cuestión sexual, porque el ser humano tiene, digamos, muchos otros motores de comportamiento y de necesidad, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues sería como algo muy como muy poco orgánico, ¿no? Estar estableciendo este tipo de marco y ver cómo toda patología, psicopatología, deriva de una cuestión libidinal. Bien, la tercera postal dice: el sueño es interpretable. En cuanto a expresión disfrazada de un deseo reprimido, es la vía regia que lleva al inconsciente. La contrapostal número 3 dice: el sueño tiene sin duda un sentido, pero en la misma perspectiva que la proposición precedente. Debe descartarse por completo que lo haga en una configuración específicamente libidinal o edípica. Seguimos con lo mismo, ¿no? Freud nos habla en la interpretación de los sueños de 1895, si no recuerdo mal, la fecha en que aparece este libro. Habla, digamos, de lo que supuestamente, porque aquí Michel Onfray también hace, digamos, lanza una lanza, o sea, pone el énfasis en el hecho de que quizá Freud, pues, muchas de las cosas que atribuyó a sus pacientes, pues quizá no fueran ciertas, y por lo tanto, pues esto, ¿no? O sea, en este libro de la interpretación de los sueños es un momento en el que Freud establece todo, digamos, unas leyes que rigen el inconsciente y que en el sueño aparece todo el despliegue, porque de pronto el superello, el superyo, ahora me ha venido el yo, el ello y el superyo, estos tres son la segunda tópica. Pues el superyo, que sería como el guardián, es el que elimina, por lo tanto el que limita a que el inconsciente surja y aparezca con toda la fuerza que lo pueda hacer, y que según Freud pues es algo que por cuestiones sociales, familiares, etcétera, reprimimos, ¿no? Bien, la postal número 4 dice: el psicoanálisis procede de observaciones clínicas, pertenece al ámbito de la ciencia. Contrapostal número 4. El psicoanálisis es una disciplina que pertenece al ámbito de la psicología literaria. Procede de la autobiografía de su inventor y funciona a las mil maravillas para comprenderlo, a él y solo a él. Luego, posteriormente, cuando haga la crítica al libro, este es uno de los aspectos en los que incidiría y con los que no estoy de acuerdo. Pero bueno, dejando de lado esto, sí que me parece interesante el hecho de que, como muy bien hilvana en el libro, va hilvanando pues lo que es la vida. Por eso es una biografía intelectual, porque por un lado da a conocer la vida de Freud desde otra perspectiva, haciendo hincapié pues en su relación con su hija Ana, con sus distintos hijos, con su mujer, con Matilde, bueno, etcétera, ¿no? Con una serie de personas con las que tiene relación, y que a través de las cartas y a través de las muchas personas que lo frecuentaron, como digo, Michel Onfray construye una biografía intelectual y por lo tanto va desmontando muchos de los tópicos en los que se asienta el psicoanálisis, entre ellos que es que Freud por un lado dice el psicoanálisis procede de observaciones clínicas, ¿no? Entonces Michel Onfray dice, bueno, observaciones clínicas, ¿qué quiere decir esto? O sea, tengamos en cuenta que básicamente Freud está hablando de sí mismo y en base a sí mismo llega a conclusiones que las extrapola a nivel más universal, ¿vale? Esto es interesante, pero luego posteriormente en la crítica intentaré exponer con más detalle.
Postal número 5. Freud descubrió una técnica que a través de la cura y el diván permite atender y curar las psicopatologías. Contrapostal número 5. La terapia analítica es la ilustración de una rama del pensamiento mágico. Como tratamiento funciona en el estricto límite del efecto placebo. Bueno, esto me parece también interesante porque si bien es cierto que la psicoterapia desde entonces ha seguido, digamos, distintas líneas, ¿no?, de trabajo, creo que es interesante remarcar este hecho, que es el del pensamiento mágico. Pensamiento mágico que, recordemos el trabajo de La rama dorada de Fraser, de James Fraser, que es uno de los libros con los que se inicia lo que hablaba hace un momento, pues se inicia todo lo que es la mitología comparada, el símbolo comparado y el trabajo antropológico desde otra perspectiva de la que se había estudiado o de cómo se había hecho anteriormente, y por lo tanto se introducen otros elementos en los que en este caso hace hincapié Freud, ¿no? Ya que el pensamiento mágico es algo que por más que queramos, por más que quiera el positivismo y el neopositivismo, no podemos desterrar del ser humano. Es algo que nos antecede, que nos precede, como ya he dicho en otros vídeos, ya que nos habla del símbolo, nos habla del mito, y esto es algo que es, digamos, arquetipal, es algo que trasciende al ámbito, digamos, cultural en el que nos movemos, o el ámbito familiar, o el ámbito individual, y que por lo tanto, bueno, aquí sería algo que también intentaré pues hacer un poco más de hincapié en la siguiente parte. Postal número 6. La toma de conciencia de una represión alcanzada durante el análisis acarrea la desaparición del síntoma. Contrapostal número 6. La toma de conciencia de una represión jamás provoca mecánicamente la desaparición de los síntomas, y menos aún la curación. Este es un gran debate que tenemos hoy día, en el que todavía, pues, sobre todo con la corriente New Age, ¿no?, y todo lo que es el trabajo a partir de la somática, de la psicosomática, con la bioenergética, análisis del carácter, con, bueno, mucho del trabajo que se ha hecho, ¿no?, la antigimnasia, etcétera, 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 ¿no?, que es, a través de la toma de conciencia, es como que el síntoma desaparece. Y a lo que alude justamente Freud, y que justamente pues Michel Onfray, como he dicho al inicio, un filósofo racionalista 100%, pues pone en duda, ¿no? Y por lo tanto pues es en este marco que lo tenemos que entender. Luego posteriormente también haré énfasis en esto. Postal número 7, el complejo de Edipo, en virtud del cual el niño siente deseos sexuales por el progenitor del sexo opuesto y considera al progenitor de su mismo sexo como un rival, a quien es preciso matar simbólicamente, es universal. Postal número 7, lejos de ser universal, el complejo de Edipo manifiesta el deseo infantil de Sigmund Freud y solo de él. Volvemos a lo mismo. Aquí también me parece muy reduccionista esto que a lo que apunta Michel Onfray. Me parece reduccionista. Otra cosa es que en la tesis que defiende Freud de cómo aparece este complejo de Edipo, en el cual habla del tótem, ¿vale?, y cómo se establece este tótem como representación del padre al que asesinan los hijos, porque los hijos quieren emparentarse con, digamos, con sus hermanas y digamos con su parentela, por lo tanto pues esto, ¿no?, pues matan al padre, que es como la figura dominante o la figura de autoridad, y por lo tanto se liberan, pero eso les acarrea, les conlleva una culpa, y esa culpa entonces lo que hacen que para sublimarla pues construyen un tótem. Entonces esta es básicamente la teoría del complejo de Edipo, Entonces, bueno, aquí nuevamente Onfray hace un análisis en todo el libro, también pues en referencia a esto, ¿no? Postal número 8. La resistencia al psicoanálisis demuestra la existencia de una neurosis en el sujeto reacio. Contrapostal número 8. El rechazo del pensamiento mágico no obliga en modo alguno a poner el propio destino en manos del hechicero. En esto estoy totalmente de acuerdo con Michel Onfray. Algo que me parece pues también muy... lo he escuchado muchas veces, a menudo, de la cuestión de las resistencias, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no?, de que una persona tiene resistencias, ¿no?,
ante un tratamiento, ante, yo qué sé, ¿no? Ante querer ver una cosa, etc., ¿no? Esto nos llevaría, esto en sí, o sea, solo esta frase y a partir de aquí el desarrollo nos llevaría a hablar de mucho rato al respecto, ¿no? Ya que esto pues tendríamos que entrar en cuestiones de cuestiones neurológicas, cognitivas, ¿no? Filosofía de la mente o psicología de la mente, entendamos como queramos, digamos como queramos, o muchos otros temas relacionados, ¿no? Como esto va, digamos, armando todo un constructo en el que se acaba también poniendo el énfasis y culpabilizando más al individuo que no al pensamiento mágico o al hechicero, por lo tanto, pero bueno, esto ya digo que es, no voy a entrar ahora porque nos llevaría mucho rato. Quizá en algún momento, no sé si se da, pues lo hago. Postal número 9. El psicoanálisis es una disciplina emancipadora. Contrapostal número 9. Socapa de emancipación, el psicoanálisis ha desplazado los interdictos constitutivos del psicologismo, esta religión secular posterior a la religión. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante, porque básicamente es como que estamos todavía dentro del marco de la religiosidad. Y por lo tanto estamos, el ser humano actual, contemporáneo, posmoderno, etc., por más que no necesita la religión, o por más que lo crea, que no necesita la religión, la cuestión es que hemos encontrado sustitutos y estos sustitutos no siempre son conscientemente escogidos. En este caso, pues el énfasis que hace Michel Onfray es sobre el hecho de que sé consciente, ¿no? De que el psicoanálisis te está proponiendo algo, pero no quiere decir que sea la verdad o que sea la revelación o que sea una religión más, porque si no volvemos a entrar a establecer los mismos parámetros de superstición, de superchería, idolatración, etcétera, etcétera. Y finalmente, postal número 10. Freud encarna la permanencia de la racionalidad crítica, emblemática de la filosofía de la Ilustración. Freud encarna, contrapostal número 10, Freud encarna lo que en la época de la Ilustración histórica se denominaba antifilosofía, una fórmula filosófica de la negación de la filosofía racionalista. Bien. Sí, ya que en la Ilustración lo que se pretendía era, como decía hace un rato, dirimirse básicamente a través de la razón, y todo lo que no fuese razón era como que no... como que conllevaba, pues, digamos, superstición, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, Freud lo que intenta es, digamos, ya estamos viendo, ¿no? Toda la mezcolanza, ¿no? De elementos que juegan en la obra de Freud, que por un lado lo que intenta, pues, es poner de relieve cómo el ser humano, o sea, con el positivismo, pues no llega a las cotas más altas de su realización. Por otro lado, pone también énfasis en el hecho de que el psicoanálisis es una ciencia, siguiendo a Copérnico y a Darwin. Por otro lado, también pone de manifiesto que el psicoanálisis es algo totalmente distinto a lo que habían estado haciendo y teorizando los filósofos anteriormente, y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que está diciendo aquí Michel Onfray es precisamente que lo que hace Freud es hacer antifilosofía de la Ilustración, de la filosofía. ¿Por qué? Porque considera que lo que hace Freud es básicamente pone en relieve el pensamiento mágico. Bueno, hasta aquí el análisis en cuanto al libro. Como he dicho, no quiero tampoco entrar en más detalle, hay muchos detalles aquí, hay muchos pormenores, ¿no? de trabajo de Freud en relación a su familia, en relación, digamos, a su represión, ¿no? Su misma represión, bueno, sus incoherencias, como todo ser humano, pero lo interesante es esto, ¿no? Como Onfray va hilando una narrativa que pone de manifiesto como grandes incoherencias en las que se construye más el mito y se construye más el ídolo que no la figura realmente humana. Dicho esto, el libro me parece, Onfray, que ya lo conozco y como he dicho, pues me parece súper brillante, pero por más que en muchos aspectos estoy de acuerdo con él, en otros muchos aspectos considero que es simplemente un reduccionista racional hasta el absurdo,
ya que postula cosas que debería, o sea, para explicarlo con detalle debería coger pues cada detalle, y es algo que no quiero hacer ahora por cuestión de espacio, de tiempo, etcétera, ¿no? Pero, o sea, argumenta cosas que me parecen pues también desde de una racionalización bastante infantil, dejando mucho que desear por el hecho de que de alguna manera pues es como que intenta luchar contra el pensamiento mágico, intenta luchar pues contra la cuestión pues que se pueden establecer unas yo qué sé, pues unas leyes o unas cuestiones universales, ¿no? En función pues del pensamiento mágico, en función también de la intuición, o en función básicamente de que el ser humano no en todas las latitudes necesita de la misma racionalidad que el individuo occidental. Esto me parece como lo más evidente de la crítica que yo le haría a Michel Onfray. Y por otro lado, también decir que me parece como que Freud, si bien es cierto que es necesario revisarlo y es necesario deconstruirlo, también es cierto que Freud abrió, digamos, toda una perspectiva que, gracias a esta perspectiva, hemos podido establecer nuevos horizontes en cuanto a las relaciones y en cuanto a la manera de conducirnos, ¿no?, en la vida. Recordemos por la época en la que vivió Freud, lo revolucionario que fue su propuesta, y que, de alguna manera, pues el hecho de que alguien lo mencionara, recordemos este proverbio o esta dicha que dice este proverbio chino, que dice aquello que no se nombra no existe, ¿no? Entonces lo que hizo Freud fue poner de manifiesto, nombrar una serie de cosas, de cuestiones que se pusieron de manifiesto y que a partir de entonces ha derivado en muchos estudios. Por ejemplo, el de Eros y Civilización de Marcuse, el de bueno, entre muchos otros, ¿no? La Escuela de Frankfurt, con Adorno, con Benjamin, con Fromm, Eric Fromm, etc., ¿no? Es decir, que pone en manifiesto algo que era necesario, bajo mi punto de vista, y que, por lo tanto, nos hizo también darnos cuenta, podernos espejar, tener ese espejo ante nuestros propios miedos y ante nuestro propio vacío. Que, por otro lado, también podemos hacer más hincapié, y ya el mismo Freud decía también que no podía leer a Nietzsche, porque cualquier página que leyese de Nietzsche era como que estaba todo en Nietzsche, y que lo que él quería desarrollar era como que era una mala influencia porque veía que todo ya lo había dicho Nietzsche. Entonces, bueno, eso es algo también interesante, ¿no? Porque Nietzsche apunta justamente al nihilismo y a la ruptura la ruptura de la cosmovisión que estamos teniendo a nivel occidental, y bueno, y Freud pues sigue este trabajo yo creo que con mucha maestría. Otra cosa es que, como he dicho hace también un rato, pues hay elementos que hacen que sea una persona humana y que, bueno, conlleve también que tenga sus incoherencias. Básicamente esto es lo que quería decir. Soy consciente de que me dejo pues muchos elementos, pero bueno, el tiempo es el que es, y espero que sirva para aquellas personas que me lo habéis pedido. Gracias por vuestra atención y nos vemos en otras. Adiós.